fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues, viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? En los últimos días hemos tenido altos niveles de contaminación producto de los incendios, principalmente incendios forestales y agropecuarios que se han dado en la ciudad, pero principalmente en los estados circunvecinos. Esta situación, combinada con una masa atmosférica que no permite que haya circulación de vientos, ha provocado estos altos niveles de contaminación. ¿Qué contaminante? Un contaminante que se llama partículas menores a 2.5 micrómetros. La administración anterior no nos dejó un protocolo especial para las contingencias. Pues ya desde hace tiempo entendemos algo de la contaminación urbana. Nosotros hemos estado recomendando que ponerle más atención a las partículas pequeñas, porque eso sabemos ya desde hace tiempo por estudios epidemiológicos, etc. Ese es el problema más serio de salud pública. En México, está bien, se le hizo mucho caso al ozono, porque hace años, estamos hablando de 1 o 2 décadas, era mucho más fácil de medir y las partículas eran las pequeñitas, eran más difíciles de medir y por eso no se les había hecho caso. Pero todas las contingencias que hemos tenido en años anteriores, pues son nada más por ozono y nosotros siempre recomendamos, sí, el ozono es una cuestión seria, por supuesto hay que controlarlo, pero todavía más preocupantes son las partículas. Tenemos que convencer a la gente de que no es un derecho humano natural sacar mi coche todos los días, ¿no? Porque pues, es como mi derecho es tirar basura por encima de la barda del vecino. No, pues hay que tomar en cuenta el vecino, no es un derecho, tenemos que trabajar juntos. Le aprecio muchísimo al organizador de esta mesa, por supuesto, nuestro colaborador de ciencia, Arturo Barba. Arturo, gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis, encantado. Muchas gracias. No, encantado. Gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros el doctor Agustín García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días. Muy buenos días. Y en la línea telefónica nos acompaña el director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, Horacio Riojas. Doctor, muy buenos días. Horacio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a través del teléfono en esta mesa. Bueno, pues comencemos primero a ver por qué tenemos una calidad del aire como la que hemos tenido, por qué vivimos la semana pasada lo que estábamos viviendo. Hay quien dice que es por incendios, que estas partículas 2.5 no se podían medir. Cuéntenos, doctor. Bien, en primer lugar, en 2014 se promulgó una nueva norma para partículas, en la cual sí fue más restrictiva. Y a partir de entonces, también para ozono, a partir de entonces, en el 2016 tuvimos eventos de ozono y hemos tenido contingencias de ozono otra vez, no porque tengamos peor calidad del aire, sino porque somos más restrictivos y niveles que antes aceptábamos, ahora ya no. Lo mismo sucede ahora con partículas. Antes estas partículas llegaban y el nivel no era tal. Y ahora que somos más restrictivos y tenemos menos emisiones en la ciudad, podemos ver cosas que pasan de otras, que son eventos regionales, en este caso incendios que hubo en Guerrero, hacia el Pacífico, con viento calmo, que hubo viento, pero no lo suficiente para diluirla y esparcirla y que no llegara a afectación. Y es lo que estamos observando ahorita. Sí, Luis, mira, las partículas PM2.5, esto quiere decir PM significa materia particulada. 2.5 quiere decir que son hasta 2.5 micras. Una micra es una milésima de milímetro. Más o menos cada partícula mide un 3% del grosor de un cabello humano, es decir, son partículas microscópicas que son emitidas no solo por incendios, ¿no?, sino que son emitidas también por la quema de combustibles de origen fósil y, por supuesto, por la emisión de algunas fábricas y, por supuesto, la quema de basura. En fin, las fuentes son múltiples. Claro. Sí, esta semana, o la semana pasada, se agravó el problema por los incendios en los estados aledaños. Sin embargo, la jefa de gobierno realmente no actuó, el gobierno de la Ciudad de México no actuó debidamente, porque si recuerdan, hasta 5 días después de que empezó a contaminarse la ciudad, se reaccionó y se dijo que hacían falta 5
índices, 5 puntos del índice IMECA, ¿no? de contaminantes para declararse la contingencia. Lo hicieron antes, ¿no? Una contingencia especial, pero la jefa de gobierno dijo que no se estaban midiendo las partículas PM2.5, lo cual es falso. Esta medición se hace ya desde hace muchos años y el doctor Agustín nos podrá aclarar, pero en realidad esto no es tanto el problema. También la jefa de gobierno dijo que no había corrientes de aire adecuados, ¿no? Que no había las condiciones climatológicas, que había mucho calor, que no había lluvia, en fin, son fenómenos naturales y la contaminación ambiental no es un fenómeno natural. La contaminación del aire es un producto de las actividades humanas. Déjame preguntarle al director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿qué opina, doctor Horacio Riojas, al respecto de este tema? ¿Cómo ha actuado la autoridad? ¿Qué nos dice? Bueno, mira, para nosotros, desde nuestra perspectiva, para lo que ha servido esto es para poner en la agenda este tema de la contaminación del aire y específicamente las PM2.5 como un problema de salud pública. Como bien dicen, tenemos más de 10 años midiendo PM2.5 sin que efectivamente hasta el momento se tuviera un programa de contingencia relacionado con este contaminante. Este contaminante, más o menos desde hace 10 años, ha estado considerado a nivel internacional como el más relevante en términos de la contaminación y el más relevante en términos de los efectos en la salud pública. Podemos hablar después de los efectos conocidos de las partículas, no solamente de los efectos agudos, sino también y sobre todo de los efectos crónicos, porque no estamos exentos de ese riesgo. Se actuó tarde justamente porque, como mencionó la jefa de gobierno, no existía un protocolo de contingencias para este contaminante, lo cual ciertamente venía siendo un atraso en los programas de gestión de calidad del aire. Más o menos desde hace unos 7 años, los grupos académicos y de la sociedad civil veníamos proponiendo que se construyera este programa de contingencias para PM2.5, justamente porque se sabe de la toxicidad de estas partículas. Tuvo que venir esta crisis para que ahora sí podamos construir este programa de precontingencias y contingencias relacionado con este contaminante. Me dice entonces, doctor Horacio Riojas, no había un protocolo, se tiene que hacer el protocolo, pero sí lo podían medir, o sea, sí lo estaban midiendo desde hace ya tiempo, ¿o no? Desde luego, desde el 2004 se están midiendo PM2.5 en la Ciudad de México. Normalmente no se venía reportando en el IMECA. Desde hace, me parece que 1 año o 2 se está reportando en el IMECA, pero no teníamos efectivamente un protocolo de contingencias para este contaminante. Le pregunto, como investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, como académico, como científico, pues ¿qué es lo que se tendría que hacer? Me llamaba la atención algo que mencionábamos en la mesa hace unos momentos. Hoy la calidad del aire es mejor que la que era antes, nada más que somos, decía usted, doctor, más restrictivos, ya no aguantamos estas calidades, ya nos medimos, ya sabemos qué estamos respirando, pero hace 30 años respiramos algo todavía mucho peor. ¿Qué es lo que se esperaría, por ejemplo, usted como académico, como científico, que presente el gobierno más tarde? Bueno, ya ha hecho actividades en este sentido en la Ciudad de México desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, prohibir la quema al aire libre de basura y de otros materiales, bueno, no sé si las carnes asadas se tengan que prohibir o no aquí en la Ciudad de México, que también generan partículas, o la quema de leña, ¿no? Que son de esas cosas. A fin de cuentas, en la Ciudad de México lo que se ha observado es que la concentración está como por la mitad de la norma, pero sí sobrepasa el promedio anual. Tendrá que ver medidas encaminadas a reducir este tipo de aspectos. En el caso de emisiones diésel, camiones diésel que son de jurisdicción federal, pues ahí no se puede hacer mucho porque depende de la federación, por mucho que localmente uno quisiera hacerlo. Y tendremos que tener programas más integrales, ¿no? Si bien la CAME utiliza los 6 estados que rodean la Ciudad de México, pues estamos viendo que también cuestiones en Guerrero, cuestiones en Veracruz o Michoacán podrían influenciar la calidad del aire. ¿Qué tanto influyen estos incendios? Pues lo vimos, ¿no?
O sea, sí hay una incidencia. Sí, tenemos colaboraciones con la NOAA en Estados Unidos, y ellos tienen un modelo de dispersión de humos y siguen todos los incendios a través de satélite. Hay puntos de calor e incendios, ellos siguen los incendios, y a través del tipo de biomasa que se está quemando saben la cantidad de humo que se genera, y lo que se observaba es que se incrementaban hasta 80 microgramos sobre metro cúbico en esta región debido a los incendios que se generaban fuera de más al sur del estado de Morelos. Hablar con un científico, con una persona especializada es siempre un placer, se lo digo sin ninguna coba, doctor Agustín García, porque en medio de todo esto hay un tema súper político, Arturo Barba. O sea, aquí hay un tema político de si salgo o no salgo, qué prohíbo o no prohíbo, qué digo o no digo. Miguel Ángel Mancera tuvo grandes problemas con el tema de las contingencias ambientales, y cuando hacían los Hoy No Circula y todo, pues le fue costando votos. Al final, cuando mete un reglamento, pues también le va costando votos, y bueno, terminó como terminó. ¿Cómo ves este panorama, Arturo Barba? Mira, la verdad es que el tomar medidas de fondo que resuelvan el problema, no que lo mitiguen, sino al fondo del asunto, requiere medidas antipopulares que van más allá de los cálculos políticos, porque no se van a ver los resultados en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, el tener un sistema de transporte público realmente eficiente, eso requiere grandes inversiones, y por supuesto no se logra de la noche a la mañana. El restringir la circulación vehicular es totalmente antipopular. Sin embargo, se tienen que tomar medidas urgentes, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, al año mueren 7 millones de personas por problemas de contaminación del aire. Son estas partículas, sobre todo las partículas PM2.5, que entran directo al torrente sanguíneo, no se detienen en el tejido pulmonar, son causantes de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, ¿no? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en fin, toda una serie de padecimientos, como decía el doctor Riojas, no solamente que afectan directamente a la salud de una persona sana, sino fundamentalmente a personas que tienen problemas de sistemas inmunológicos, niños, personas adultas. Entonces, habría que poner sobre la balanza, los políticos tienen que poner sobre la balanza, si destinan más recursos a la investigación, al apoyar a los científicos, al equipamiento de los sistemas de monitoreo, al abastecimiento de nuevas tecnologías, o lo destinan a otras cosas. Hace rato comentábamos que el problema de inseguridad es un problema prioritario, pero creo yo que se producen más muertes. La OMS calcula que son 40,000 personas que mueren cada año aquí en México. El doctor Riojas ¿Solo en México? Solo en México. A nivel mundial son 7 millones. El doctor Riojas recientemente hizo una investigación en la que calculaba más o menos 15,000 personas en la Ciudad de México que habían muerto, no, en el país. Entonces es un problema grave que deben de sopesar. ¿Cuántas personas mueren por inseguridad? ¿Cuántas personas mueren por contaminación ambiental, ¿no? Doctor Horacio Riojas, por ahí leíamos en la prensa que era lo que vivimos en estos días, como si alguien se hubiera fumado 10 cigarros diarios cada día, que era un daño similar lo que sucedía en el cuerpo. Y bueno, pues lo que cita Arturo Barba, creo que es importante también conocerlo. ¿Cuántas personas podremos estimar pues que ya a ese nivel están muriendo por contaminación? Estamos esperando que se tomen medidas que sirvan para decretar estas contingencias de manera mucho más temprana, es decir, que se tomen en cuenta, por una parte, las concentraciones de los contaminantes, sus tendencias en el tiempo y sus pronósticos, para detectar con un poco más de anticipación las contingencias. Yo pienso que esa es una de las cosas que deberían de quedar muy claras en la presentación del plan de contingencias de hoy. ¿Cómo se va a utilizar la información de los contaminantes y la información meteorológica disponible para ser preventivos? Es decir, no decretar las acciones de protección a la salud ya que hemos tenido concentraciones altas, sino cuando sabemos que estas van a ir aumentando, y eso se puede hacer con pronósticos de 24 horas con bastante precisión. Entonces esperaríamos que se utilizaran estos programas de predicción de las concentraciones para los programas de protección, que se detecten contingencias o al menos precontingencias o alarmas cuando se vea que la tendencia va hacia arriba. Eso por una parte. Y
Además de eso, esperaríamos para el próximo ProAire lo que ya se estaba mencionando de todas estas intervenciones mucho más radicales y mucho más integrales que tienen que ver con las concentraciones no solo diarias, sino anuales, ¿no? Porque ahí hay también un retraso importante. No, y digo, esto sabemos que pasa cada año. El año pasado también estábamos en contingencias, el año antepasado estábamos en contingencias, o sea, es una zona, es un momento del año en donde pues parece que pasa, pero qué interesante, me llama la atención saber, yo no lo sabía, que esto se puede predecir, al menos con 24 horas de anticipación. Sí, y además ha habido una complicación este año, porque normalmente las contingencias en mayo eran por ozono, que es con los días de calor el contaminante que más se incrementa. Lo que pasó este año es que se complicó con los incendios, y eso hizo que no fuera solamente el ozono, sino también las PM2.5 que contribuyeran a esta mala calidad del aire, y eso además tiene que ver con un problema mucho más integral en este caso, que tiene que ver con la protección de los bosques, que ahí es, digamos, donde estuvo el problema que generó esta contingencia. Doctor Agustín García. Sí, bueno, nosotros en el Centro de Ciencia de la Atmósfera tenemos un pronóstico de calidad del aire, también tenemos pronóstico meteorológico, y estaba comentando con Arturo Barba acerca del Laboratorio Nacional de Modelación Terrestre. Nos haría falta en México un Laboratorio Nacional de Modelación Terrestre, porque no nada más está la contaminación, está el volcán, están los huracanes, están los tornados, están las sequías, están las heladas, está el movimiento del sargazo, que lo podemos predecir también. En el Centro de Ciencia de la Atmósfera son de los trabajos que se realizan. Entonces, dentro de estas políticas, no nada más el gobierno local, nos hemos dado cuenta que la contaminación en la Ciudad de México ya no depende nada más de la Ciudad de México. No sé, por ejemplo, en el 2007 vimos que parte del problema de una contingencia que hubo fue emisiones de la ciudad de Toluca que llegaron a la Ciudad de México. Igual no se diluyeron lo suficiente y reaccionaron con los que teníamos aquí y produjeron más ozono, y el hacer el no circular agravaba el problema de la contaminación, porque la relación entre contaminantes primarios y la producción de ozono no es lineal. Que bajemos los carros puede hacer que subamos el ozono. Tenemos que bajar los carros y tenemos que bajar emisiones de compuestos orgánicos volátiles, entre ellos la quema ineficiente en los calentadores de agua de la ciudad, que es donde más combustible se quema, y sobre todo en hora muy particular. ¿De gas? ¿Boiler? Sí, los boilers. ¿Cuándo fue la última vez que lo calibró usted o lo verificó? No tenía idea que se calibraba. No, sí se llegan a calibrar. Sí, no tenía idea que se calibraba. Entonces, este tipo de quemadores a veces se echan mucho hollín y con ello olor, y eso genera partículas y gases que reaccionan en la atmósfera y producen más ozono, y lo emiten en una hora muy particular antes de que amanezca. Y entonces tenemos un caldo ahí cuando no hay mucho viento que produce ozono, ¿no? Y eso hemos estado evaluando. Son cosas en el 2006 que se observaron, que había compuestos reactivos antes de que saliera el sol, y de dónde salían estos, ¿no? Y una parte importante sería eso. Bueno, el punto es inversión en la investigación y sobre todo en el mantenimiento de las redes, porque hay muchas redes. El gobierno federal ha invertido en que tengan varios estados sus redes de monitoreo, pero no hay gente o no hay presupuesto, y eso viene desde los estados, ¿no? Desde del Congreso estatal, que vean que es también una necesidad en Puebla, en Guerrero, en Morelos, en estados que comúnmente dicen no tienen problemas de contaminación porque no la miden, ¿no? Ahí están, se nos ha terminado prácticamente el tiempo, pero a manera de conclusión les pediría una reflexión a cada uno, particularmente sobre lo que sucedería si seguimos como vamos, si no tomamos en cuenta estas cosas. Cada vez pareciera que la cosa es peor, aunque nos decían hace 30 años todavía estábamos peor. Arturo Barba. Luis, mira, hoy se tiene que presentar un plan integral, no solamente de la Ciudad de México, sino de toda la megalópolis, ¿no? Los estados aledaños. Y yo creo que independientemente de los planes que se presenten en los momentos de contingencia, se debe de atacar el asunto de fondo. Y esto realmente es todavía más profundo, lleva más tiempo, pero se tienen que establecer las políticas, porque si no, no se va a hacer nunca. Y ahora el gobierno federal y el gobierno local son del mismo partido, así es que se pueden coordinar perfectamente para tomar estas políticas. Gracias, muchas gracias, Arturo Barba. Te seguimos en tu cuenta de Twitter. @Abanab. Gracias, Arturo. Doctor Horacio Riojas, brevemente a modo de conclusión, ¿qué panorama ves si no tomamos en cuenta lo que está pasando? Pues básicamente, como ya se ha dicho, vamos a tener y a ser cada vez más conscientes de los impactos en la población, sobre todo en la población más vulnerable. A nosotros nos preocupan mucho los niños asmáticos, los adultos mayores,
Hay un costo social que se está pagando por esto, lo está pagando la población, lo está pagando el sector salud, y ese es el que se vería incrementado si las tendencias siguen como ahora. Aunque la tendencia de las partículas y el ozono ha bajado, se ha estancado desde hace varios años, y hay que poner en los programas de contingencia y en los programas integrales metas muy precisas de qué porcentaje y cuánto queremos bajar las concentraciones de los contaminantes. Doctor Horacio Riojas, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, le aprecio que nos haya tomado la llamada y que esté en esta mesa. Gracias, doctor, muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Y finalmente, doctor Agustín García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Bueno, comentar que hemos avanzado, pero aún nos falta. Y también en la investigación y inversión en la investigación es importante para poder dar razones científicas a la toma de decisiones, ¿no? Justificar que las acciones que están tomando van de acuerdo y son eficientes. Sí, que no sea esto una cosa política, ¿eh? Sí. Ahí está muy importante. Hay datos, tenemos estudios, tenemos ciencia. La ciencia, pues ahí no se trata de ideologías ni de demagogias o promesas de votos o no. Ahí hay formas de poderlo resolver de manera científica. Gracias, doctor. Gracias a todos.